Omara bazana de Tene joje jara woze je talo demo mambara se ne kada denjo jolo doba loro bobe nawa te duzo sanje jota so je chono la janjo bado dana jo so je daga chuje dibe so nanje dola benja sanje doba jo 강게 도전에 좀배 따와 담제 밤에 제 담배 전에 동자 방고 담달라 자제 로 나몰래 도르전 누진게 도다 담에 깨나라 로 건제다나 전상바 담제 게도 다게 준데 된도 보너스 디아 como están Buenos días, Gechela. Buenos días, Buenos Gechela. días, Gechela. Buenos días, Gechela. Buenos días, Ángel. Alex. Alex. 야다 다 로본잉ኘ게 로아 말루 레레 제바 숭세드 따슴제 말루 라랑게 에레 텐데 용기 유바텐데 숭으로와 Kare Yongi Yora, Lele Tene, 로아 심제 다 로아 심제 와 대서 Hakoson, 아나 레레 텐데 제게레 Ale, Hakoson. Ya. Y como dice el maestro Vasubando, todos los seres migrantes nacen en dependencia de su karma. 다 대양 산제 좀 된데 그런 게딱 콜로 탕부 값라 덴바치 숭운두 다레 동에 덴바 육군중 덴바 라운두 레 남샤 대가 랑게 딱고 레네 동에 중주 잭다 아네 람제 덴바다 고베 덴바샤두 레 상분네 야 제부 다 산제 파 용야기 에나 랑가니디 덴바히스 어때 잭송으로 봐 Y asimismo, cuando el Buda estaba dando el primer giro de la rueda del Dharma, es decir, cuando expuso las 4 verdades de los nobles, habló de la verdad del sufrimiento y la verdad del origen. Es decir, en estas dos hizo una presentación del karma y que el karma es a su vez el origen del sufrimiento. Y después, cuando habló de la verdad del camino y la verdad de la cesación, habló de este karma positivo, que es el que nos va a conducir hacia la iluminación. Entonces, presentó estos 2 caminos que a su vez son las 4 verdades de los nobles. 어. 다 레레 랍두 코 망고지기 레 하고 싶죠. 레레 야가 다 도가 레레 랍두 레 하고 레미고. 산자 좀 된데 레 하고 레 중고 송고 말. 렌데 남자 양닥바 하고 이 동바 니레 깔레 카가. 다 공안조 메게 통야 직시. 히샤텔라. 내랑 원주체. 얘네 좀젠라 때네 하고야 직시 꼭 유시 메닥바. 동바니 이 직시. Y decimos generalmente karma muy fácil, como, ay, esto es karma, tal cosa es karma, pero en realidad el Buda no dijo que el karma fuera algo sencillo de entender. Es decir, entenderlo realmente, un entendimiento perfecto, es incluso más difícil que la comprensión de la vacuidad. Porque hay cosas que podemos ver con nuestros propios ojos, entonces son fenómenos evidentes. Después hay otras cosas que no se ven directamente, pero hay otras, pero que se entienden por medio de razonamientos, y hay otras como el karma que son muy ocultas. 가면 남샤다 동반이 남샤니래 동반이 남샤다 레라고요 동반이 남샤라 데 덴바마 도바레 가르스나 땡중으로 와스 어텐데제 균제코네 하고야지 잘라짐레 딱 가마인데 제 유베치스 균제코야라고요 말에 제장깔에 가갔지 까마세 되라. Y en cambio, cuando estamos hablando
entre la presentación del karma y la presentación de la vacuidad, es más fácil comprender la vacuidad. Porque cuando hablamos de que algo no existe de manera inherente, sino que existe como esta originación interdependiente. Entonces, ahí estamos observando razonamientos. En cambio, cuando estamos con la presentación del karma, no hay razonamientos. Entonces, por eso es aún más difícil de comprender. Oh, ta di ya. Lente ke ko le undu o le yon de yo re chik yor da chik du ga se lam zan zu zu ga de zan ra gi yo ma re. She za ta dil khar se na mang che ishi na du go re. Khar se na le de se de yo re san je jom den de ke sung du as. Ana din na de ga res. Wa san je jom den de sung ge. San je jom den de ke da jak zi xie go ya dang go go dang go ge jum se men du. O jum se de de ko ne. Du gu yo re. Y además, cuando estamos hablando del karma, las causas y sus efectos, entonces si decimos que hay una acción que es una causa y hay un resultado, pero no podemos ver exactamente cuál es la causa de algo o cuál es el resultado de algo. Eso no es algo que podamos percibir directamente, entonces, sino que es algo en lo que tenemos que confiar, porque es algo que el Buda dijo, el Buda habló del karma, causa y efecto, y entonces, pues el Buda no nos engaña, es alguien en que podemos confiar. Esas son las razones que tenemos. Asa de ta deng se chen rek ba la ta be na ra bo shu du ngo ne du. Ta chen rek ba jek le dan de bu yo re ta len de yo re se de rolling che yo ma re jorum che na nang gi yo ma re ta di yi shi nga ne ro gu gu yu du. Le la bo yo ma re. Ta tong ba ni ko la ngo ne re jik ten ju gi yin ba tong ba ni yu ba se. Chen rek ge ko da tun bo. Ta na kwa dang gi rik ba te su da ten ju ge rik ba ni da bo re. Ta chen rek ba garo ra chu wo de ba ma tu ba se ta la ra chu wo re la. 동반이라 딱 돈주에 대중문에 인사를 삼베지 얘기 요래 마도 다 레요르다 데부 요래 까마 요래람나 딱 고도 딱 겸쇼도로 어떻게 라다면도 덴바 시부지 통구도 안쳤나 봤다지시대. Ajá, y aunque puede parecer algo más o menos similar con la ciencia cuando hablamos de karma, causas y efectos, es más bien difícil poder establecer un diálogo al respecto porque no es algo que van a aceptar de que algo es que hay como este karma que tiene sus efectos y aunque, o sea, no le van a simplemente creerlo porque lo dice su santidad el Dalai Lama. En cambio, cuando hablamos de la vacuidad y que esto tiene su base en esta originación interdependiente, ese entendimiento es más adecuado, es más congruente con la posición científica. ¿Por qué? Porque también tenemos un posicionamiento de la ciencia que es la física cuántica. Entonces, desde ahí se puede entender más fácilmente que los fenómenos no existen de manera inherente, porque también esta física cuántica genera ciertas dudas sobre si los fenómenos existen inherentemente. Por lo tanto, eso es algo que se puede entender más y en lo que se puede establecer un diálogo. En cambio, cuando estamos diciendo, bueno, pues esto es karma y esto es el efecto de eso, pues ya, ahí no hay mucho que hacer. Ya. Ta tiene anchik roba kare ore sena ta pugu. Shiba tsema takwa, pugu kima takwa. Ta shigala ma marta pugu kima takwa. Ki tse dawa jik shima shin la rikba menda wa, kam menda wa. Tedu kechelu jik la pugu gane kake simba sangbu ranshin yondo ya. Kake simba tapet pugu ina simba dukja yondo ya di. 파메 랍요 직다 직 많이 발라가 랑킹의 용도에 대 망보 다 중세 대솔을 때네 안레 레세디 냠뇽을 캬네 오티 유사리 왔다 두베아다 버텐데 그 두단 테레 얘나 대장 그 중세 피기 말아 Y ¿en qué también tenemos para ayudarnos con este razonamiento? Pues con los niños, pero sobre todo hablamos de los niños que acaban
de nacer. Entonces, digamos que tienen más o menos un mes de nacidos. Ya podemos ver ahí que tienen diferentes grados de inteligencia y diferentes disposiciones mentales. Entonces, hay ciertos niños que tienen unas disposiciones mentales muy positivas, mientras que hay otros niños que tienen disposiciones mentales muy negativas. Y esto no es algo que lo hayan enseñado sus padres, sino que es algo que surge instintivamente, que surge naturalmente. Entonces, ahí podemos ver que a qué le atribuimos esto, pues podríamos decir que la causa es el karma. Y a partir de ahí podríamos hablar del karma desde un punto de vista más cercano a nuestra experiencia. Podremos afirmar la existencia del karma desde un punto de vista más cercano a nuestra experiencia. Sin embargo, esto no es exactamente porque, o sea, la razón que dio el Buda. 오야. 되나 부충충도 보지. 다에 고마르 미겐바이나 찌컴. 파 따바장게 ranking 미카헬 백가보. 아 ranking 델로 오적 잡네 미소소 빈자나 오 델로 마강게. 오따 딘데게 가마가 가마게 흉티나 닝젤루 당 약루 세트 다 페지 디나레 렘도로 다 대소 페지 네 추바잖아 레렌도 와 잡아마도 용금이도 다 소소 빈자이나 빈자니나 촉부 현다 제가 제게 가보 유바 제게 가보 메바 가보 유메도 그 약부 통비 열바 오 디페 약부 열다 슬라베나 약부 통바 제게 안다데 마스메노 라베나 다오 마스메노라 통비 열바 오 에스 말로 람나 말로라 통비 유베세 오 딘데게 미직라 통담면도 와숨 용기 유나 자잔다 대저파게 저와데 컨데 용거레스 테페친다 부디시나 레랑알은 제게 자기르바. Y ya no hablemos de los niños, sino de gente ya mayor. También podemos ver sus posiciones mentales, porque hay gente que es más alegre o más positiva. Eso lo podemos ver muy claro entre dos parientes o entre dos hermanos, que otra vez no tiene que ver los padres, sino que naturalmente podemos ver qué tan compasivos son, qué tan buenos son. Y me parece que no podemos atribuirlo a otra cosa que no sea el karma, ¿no? Entonces, entre dos parientes podemos ver que uno es más alegre, el otro no tanto, o el otro es muy positivo y otro es pues así, más o menos, o de plano, pues ya más bien malo, ¿no? Entonces, que existan estas como tres niveles de positivo, más o menos y malo, es otra vez, desde si somos budistas, lo atribuiríamos nada más que al karma. 테네다 메당 파축파게 차바. 다 파축데다 미니 루트당 카가인도 왔다 칼라에나 베드 카가라바 다 파축에나 짱몽 포테시나 바 약보 칼라 힘부 찌기요 미는 사코르 두고 말바 루게 땡게 차네 유데야 만다샤네 딜레덴베 초와 만다와 초와 데동 만도 밀 짱몽 포테시는 되는 사간 첨부전에 짱몽 포테시는 콘로 치그르미고 다 중국 사야제가 말 파죽이나 오 빼힘보스 딱고래 루그 차네 유대야 만다 용기 유바트다 딱무는 아주 하고 그래 줌젠트솔라 잭대. Y también podríamos ver la diferencia que hay entre un ser humano y una vaca, la manera diferente en que funcionan sus cuerpos y también lo que les sirven a esos cuerpos. Por ejemplo, para una vaca, pues come pasto y el pasto le sabe muy bien, le parece muy rico, mientras que los seres humanos no podemos comer pasto, ¿verdad? Y del mismo modo, los objetos que utilizamos o con los que nos relacionamos, con los que nuestro cuerpo se relaciona, son diferentes y también esos producen diferentes tipos de sensaciones, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros fuéramos a un restaurante y nos dieran de comer pasto.
¿no? Entonces, eso lejos de gustarnos, pues nos enojaría. Mientras que a una vaca diría, ¡ay, qué rico pasto! Entonces, podemos ver que también la manera en que nuestro cuerpo se relaciona con los objetos es distinta. Okay. 다 dinda 게 어떻게 다 dinda 라게 카르레스나 나이나 중도네 다 배시 바바메 주네라 화요르다 루요르다 데요르 랍람 이게 다 자자 자켈엔데 브레라이 나라 이체요르 다 나랑게 직 냠뇨 제단게 다 저랑게 문에게 냠뇨나레 라루아 야고 하코구베스나 다 porciento 90 이시레 메중에 하코아디 배시 me ta yiche chigiore yiche che kelengore te pesena pemangboyoro va o dije. Y también en lo que insisto es que yo desde que era niño, pues mis papás me hablaban sobre la existencia de dioses y de nagas y de otros seres, y entonces pues no es que lo pueda afirmar al 100%, pero a partir de mi experiencia, la mayor parte de eso tiene que ver con confiar, con creencia. Entonces, un 90% de esto, de la existencia de esto, se basa en creencia, pero pues también tenemos este mismo caso con las escrituras, que hablan mucho de estos dioses y nagas y demás. Ana dalha pabia teso kaje lupa pagora da dalamza to ba yore ta teze yishi yishi me ina teze dabon do yishi yore da de memangbu yishi chidu ngaran tere ta jumzen tendre de kona me ya pole na tibetan no ma laman rom dombe ta chuji pande adi he komba jore yebatas Tela pema sampaye kujore, doye kuji. Ta diwala la ganga pamye ganga kilas drogut. Diwala kilas drone rabatan zindan drone ha pabya mena. Ena pap chogi ba. Ta diwala drone la pamna ta dil haba diwogin zindate tongsona. Ha diwol dedang pema sampaure ta. Diwol dedang tan zinda tongsona ha dil haba yakut zigiyore. 다 체직들이 다 dinzante yo mar jami tor chare da sabare di kanchi o di e kundratian pe me cha chang bu zigor ta la pam ni zuma yana di wole tene yonggu yo mare. Y bueno, pues también esta situación de que existan dioses y nagas y demás, bueno, por ejemplo, en Dharamsala, pues, que es donde yo vivo. En Dharamsala, pues también hay de esto, pero pues sobre todo es una cuestión de creencia, ¿no? Pero lo que podemos observar es que también, o sea, que mucha gente cree en esto y de distintas partes, entonces, pues puede que haya algo más al respecto. Y también, hablando de Tíbet, pues tenemos, por ejemplo, al maestro Trontompa, que era el asistente de Lama Atisha, y que también decía que debajo de una de las estatuas de Padmasambhava, de Guru Rinpoche, que abajo de ahí era donde descendían los dioses. Entonces, bueno, pues también espero que una vez que hayamos terminado esta clase, ustedes también consideren que es verdadera la existencia de los dioses y pues bueno, y que también existe este lugar a donde descienden que lamentablemente pues ya no se puede ver porque los chinos se encargaron de destruir esta estatua, pero pues que no sean como los chinos que decían, ay, no, eso de los dioses, ¿qué? Oya, o ta ngarang ke tichikche. Chekti ta gombolotobre. Gombolotobre luyu le pibre tende keche kegri. Ta luyu la pakap chek sanje jomden de kesan shirab nyingbu jeba ta bombre ba. Bom de zambulung na mebe sondish. Ana luyu la ha ko na gombolotobre de gone de den tango sam. Ta lule tende ki. Oh, kira nganzo luyu le sungju pibe na nagar juna. Sungju nang ena nganzo
de pugis bom pudi chung Ujú, ujú, ujú. mayona pugi mes o tenda lamne gobolo lu yul pibe lugyu yor. Ah, ujú, ujú. Bueno, esto por un lado. Y también tenemos el caso del maestro Nagarjuna, que recibe su nombre porque fue al reino de los Nagas. Y lo que pasa es que las obras completas es decir, todos los sutras del Buda, llegó un momento en que desaparecieron del mundo, que fueron destruidos y solamente quedaban, digamos, una copia, quedaban albergados en el reino de los Nagas, a donde el maestro Nagarjuna tuvo que dirigirse para recuperarlos, pero los Nagas le dijeron que tenía que ir hasta el reino de ellos y además enseñarles el Dharma para que entonces ellos le dieran otra vez este tesoro de las obras completas del Buda. Entonces es por eso que Nagarjuna fue ahí a enseñarles el Dharma. O tena lul pe la yang songjo na sa du anan bom pudi chungni ta tekso chungni yor wa te tandu la yang anzo Chunyi. lu o lu yul piro chi la anan digre sen gobolo ro ke ta Ujú. jeda yekina ta gonzo ta kwa sare yang ja yong mare samdu minne liu tama dine pakwa tangwa chambu lus chore tam bomna te kanga lul nya do tre me Ujú. do konzo Ujú. ta gobolo ro ya la du pecha cha sang Ujú. mare ta di liu di je domba ne chu shu dang ana liu sobre ta di tel je du zana yo mane em bom da je domba ni je du che thong da je par ena tamu Ujú. liu Ujú. Ujú. du zana yo ma te ja pes ta o de she gi to ta di ang jum zen travel shi to ta peche na na o de che ta ke ta gobolo ro lu yu lu pe ba o di peche nyar ba konzo o ma te o de ki lu ju yo re o te Y bueno, entonces el maestro Nagarjuna se dirigió al reino de los Nagas y tras enseñarle el Dharma a ellos, recibió estos 12 volúmenes de las obras del Buda, pero resulta que no estaban completas, porque todavía tuvo que ir después al reino de los dioses a hacer lo mismo, a enseñar ese Dharma para recibir otros textos. Entonces, pues todavía hay cierta controversia si esta historia es verdadera o no, pero el asunto es que con respecto al reino de los Nagas, es que cuando fue allí, todavía un rey de los Nagas trató de quedarse con algunos de los volúmenes y solamente le dio este volumen de Prajnaparamita en 8000 estrofas. Que bueno, finalmente, este es igual en el sentido de significado con respecto a las versiones extensas y a la versión breve. Pero bueno, todo esto es la historia de cuando el maestro Nagarjuna fue al reino de los Nagas. Perdón, ¿qué son los nagas? Anelu sería de Karere. lu se de la ta chi ta ha lu nagas ta me da chi ta me mai be ro ati he gi yor ba o te da te da Ujú. lu ha lu chi be lu Ok. Ujú. Entonces, bueno, hay dioses, hay nagas. Podemos decir simplemente que los nagas son seres que no son humanos. o ya ta ding ye ten de she o zuk jam ne kisa ting ma jik du be ti nga jum zen ko ne de he jik ja da de ta nge de he ja da re an Ujú. charan sun du ba Colombia mere me shen da ke ta lu yor be ha yor be ke lengre se na lam za de Ujú. lab de bo yo mare ti gi de he ja ya chi du ta da de he ba yi Ujú, ujú. Y bueno, pues entonces en lo que insisto una vez más es que hoy les quiero explicar sobre la existencia de esto por medio de razonamientos. Así que cuando a ustedes aquí en Colombia alguien les pregunte
que si existen los nagas o que si existen los dioses, pues esto no es algo sencillo de explicar de manera inmediata, pero por eso vamos a ver razonamientos al respecto. 오케이. 다나서 카톡 람렘이다. 람렘라 화마인기 동에 삼바서 어때 유정에 됐다. 이렇게 잡은다고래. 이걸 누구인다. Y entonces, por eso vamos a ahora dirigirnos al Lamrim, donde habla sobre el reino y los sufrimientos de los semidioses. 다니 발하마인기 동에 해바스 다 히온두 오나 하메라 기바나 대와점 유 냠데 스탕안조 밀르투나 하당 라마인 디술라 베스 디기 체그요레 세링기요레 콘솔 강에 중구요르바 아나 고조 기보라 레베스나 대자 헬레기나 다 동에 코나레 슬라브레타 다디아 람랑게 체그바 다디 동에 코나레 랍드 동에 잔자레 랍나 다 데라다 카리나 다 동에 hiệp 때나 다 동네 와 동네 레스 와 텐데 hiệp. Y entonces dice, pensar en los sufrimientos de los semidioses, puedes pensar, de todos modos, si renazco como un semidios tendré solo felicidad, ¿no? Pero incluso en ese renacimiento no experimentarás más que sufrimiento. Es decir, comparado con un ser humano, entonces los semidioses y los dioses tienen vidas más extensas, tienen menos problemas, entonces podemos pensar que es solo felicidad. Pero aquí nos está diciendo que al contrario, que es no experimentarás más que sufrimiento, ¿no? Estas son las palabras actuales, las palabras reales de el Lamrim. ¿Pero por qué dice eso? Ah, pues porque si lo examinamos detenidamente, vemos que en efecto no es más que sufrimiento. 다 고볼로도 히딩네스 당긴 고볼로도 좀 히에차서 알하메타나란 흰게 할 벨라 당시 이기 동에 히에체 대다 로다되는 로와 이 집바통에 대바통 마시소스 다 고란게 제슈데 간데조레스나 제달 하단 라보 달하레스 이나 라레 동에 체게레스 동에 체와데 고 가르스나 랑킹게 창도 체와 직체 rigba ya go yimba yena ya gewa chawala zong meza demba thonglam tongni ngosum to ya tende zana yong mares watihi. Y ahora de la carta a un amigo de Nagarjuna, que es de quien acabamos de estar hablando, dice: los semidioses por naturaleza tienen un gran sufrimiento, pues están celosos de la gloria de los dioses. Aunque son inteligentes, no verán la verdad, ya que esta transmigración se encuentra obscurecida. Entonces, aquí nos está dando las características de estos semidioses y por qué sufren. Entonces, como naturalmente, como instintivamente padecen de muchos celos, entonces no importa que sí, que son inteligentes, pero estos celos y demás hace que estén velados para percibir la verdad de la vacuidad. 다 레랍시야 디케바데 자조체 테멘답레 자조 나다 데엔답레 파나 다 난가 샤그르바 다 레랍다 요나면 도도 콘조네 체가라고 지 자조나 요치 루타 타냐와 체가데 야숨주 짝숨다 타냐와 파나라 요레스 얘나 어텐데치. Y entonces, ¿dónde viven? Pues aquí nos dice que viven en la parte del monte Meru que se halla debajo del océano, ¿no? Entonces, tenemos que el monte Meru, que es esta gran montaña, tiene una parte que está sumergida bajo el océano y otra parte que está en el espacio, en el aire, y que llega hasta la cima de la existencia del reino de los 33. Y tenemos entonces que por la parte que está en el océano es donde viven los nagas y semidioses, mientras que en la parte del espacio es donde viven los dioses.
다 건조 내단다 근데 요래서나 땡샤나시 네 네. Ujú, ujú, 어디 다 땡샤서는 데려봐 어디 라마이리 띵들 하리 에네 데시데 간요 체든 거 ujú, ujú, 간달 하나 이제 어디 라마이 체 어디 데시데기 요래스 ujú. Y entonces, ven, la forma del monte Meru es como así, como como una montaña y abajo una montaña invertida. Entonces, esta montaña invertida es la que está debajo del océano, que es donde viven los nagas y los semidioses. Y la otra que es como normal es la que está en el espacio, es donde viven los dioses. 데라 우젠다 다웨 팅와다 내 상보다 매회 총제데 총 첨보선의 예감 잡고 희요래스 컨트롤 대전히 Ujú, ujú. Y tienen estas cuatro como países o naciones que se llaman resplandeciente, guirnalda de luna, noble paz e inmutable. 달하다 야링동마도 띵샤 잡고 하면은 질하다 찬다와 참 요래스 하단다 원다고 민트라기 말해스 그저 파주 통기요래 하마 하다 라마이니까 통기요래 루데아 준두션 잡고 요래 밀하다 라마니까 통기요 말아 코니 컴펜 잡고 다 레트 타냐고 인자 파주 통기요래 통기면은 마자싱 말와 된대시 찬다싱 Ujú. Ujú. Y bueno, entonces, estos cuatro niveles se encuentran entre ellos a la misma distancia de los dioses que los cuatro niveles sobre el monte Meru. Generalmente los dioses no pueden competir con los semidioses no pueden competir con los dioses, excepto en unas pocas cosas en las que son iguales. Entonces, esto quiere decir que ellos pueden verse entre sí y también pueden ver a los nagas. ¿Por qué? Pues porque están en un reino más o menos similar, tienen un karma más o menos similar, por eso ellos pueden percibirse entre sí. Mientras que, pues, los seres humanos no podemos percibir ni a los semidioses ni a los dioses, pero que no podamos percibirlos, ¿se acuerdan? No quiere decir que no existan. 야, 다 고도 배탄도 전부인데 할라 두지. 세ren고 대야게 에네 두지 된데 론체기 요레스. 데나 라마인라 부모 벤지마 오레스. 대소강가 레 촌두두. 아나 창도다 동에 디판다라 마 달하다 마 히버자기 요레스. 마자두 화남진이 깨마제바도 히기요 마레스. 손데 마잡 되네 아스 자두고레. 달하마에 미직바레 에네 가반네 쳐와 포베네 닝네 포나 골 포나 로가 침바 가바 포나 페체 사이큐고 요레스 엔 텐데베 엔 동에 쳐와 워테레 Y entonces, pues tienen muchos celos sobre todo de que los dioses tienen este néctar de la inmortalidad. Y los semidioses tienen mujeres muy hermosas, o semidiosas muy hermosas, que son raptadas por los dioses. Entonces, esto también les causa mucha envidia y un gran sufrimiento. Y entonces pelean entre sí, pero las heridas son distintas. Entonces, a un dios, aunque lo hieran, no lo matan, no se muere de esto, sino que se puede curar. Mientras que un semidios es como un ser humano, que si lo hieren en el corazón o en el estómago, en los pulmones y demás, pues se puede morir por esto. Entonces, esto conlleva mucho sufrimiento. 와다 하남지 숭마 당보대 란제가 날 총차다 hilsi 디 도르르 파운드 데날 하마이게 콘도 도 유기야 조잡스 ngo마 막답데 와데 강가 떠르큐거레 와다 독도 와다 틴데체 에네 수수 로바 강가 힌돌레 토마이 동인 책 에네 수수 지멘 치고 하네 빼 틴데게 에네 하마이들라 동인 빠도 메바 요레스 와다 테리 딱와 탑주고 동에라바 Y además los dioses tienen a este elefante que les arroja grandes piedras y entonces los mata. Entonces aquí tenemos que los dioses tienen, pues por un lado, el gran sufrimiento de ver morir a sus compañeros y por el otro, que les rapten a sus mujeres. Entonces,
experimentan un sufrimiento inconcebible. Medang Hamayin Dragio Mare. That Mendravana Susu Pomojik Tapena Mizang Shambojik and Namate, oh, yeah, Pomu again Namate, you score Gabu Chigiri, make you or that took Jare, Miz Control Sigimarva. And a Hamayan La Doku, the Karazana Migi, Yondela, and a Chando Chiak, Tigan, a Kang and the Yonde. Tanganzo Tin Zabuluna Yonde, me Pal Chando. Ta benjo yu da jik mi sokbu zikba mi top che Quran sunung ge debu ri dene dela makka che da kha ge kosa ru se sun da jik jesu yana jungo ma che ba ngone ne khati cha thu mar ba ta jablo la bere ena so ma ji ri mi o yak bore Quran sunum sa ben debu ri is la be na lo yong ge ba nganzo di lab ja len gu go ba o di ke chi chi Y pues también tenemos que los semidioses son en este sentido similares a los seres humanos que, por ejemplo, ven a una mujer que les gusta y dicen, me quiero casar con ella, pero otra vez experimentan mucho sufrimiento porque se las raptan. Las raptan los dioses. Bueno, entonces esto por un lado. Y además, al observar a los dioses, tienen mucha envidia porque los dioses tienen más gloria, es decir, tienen más riquezas y tienen más poder y tienen más belleza. Y en eso se parecen a nosotros los seres humanos, porque cuando vemos a alguien que tiene más riqueza o más poder que nosotros, no pensamos, claro, eso es el resultado de sus propios méritos, sino al contrario, no podemos regocijarnos de sus buenas cualidades, sino que más pensamos, no, eso seguramente lo tiene por corrupción, pero tampoco les podemos ganar, tampoco podemos combatirlos. Entonces, finalmente, pues nos quedamos también con mucha envidia que se quitaría si pudiéramos observar que esto que estas otras personas tienen es el resultado de su propio mérito. Entonces, este pensamiento nos traería más tranquilidad a nuestra mente. Rikpa pe yakbo yuwa. Ta nga zo panya de tere rikpa pe yakbo yuwa na su le kumchi dukja cheke ane le sangbo le yunga janro cheke yuwa ma res. Di nongpa re. Ane ngona chena mele khonzo rikpa yagi yuwa re. Yaga de piju che tang che na tongpa nyingu sum to dhugu res. Yena khonzo di kukap langi yuwa ma res. Ane pechi sanje chanjuk simba hama yuwa la pechi pigi yuwa ma re. Ta khonzo pe thangdo koranga nongda. Beginning jazz Tombina, that the Tango say there, Dangan Zabulina, Pena Puri, Pumori, Palar, Amala, Mitzibuno, Yakura, Kuransunum Sam said, Peji Kalatongu Barwa. The Kuransunum Yakusa, Jabudo, Mitzibudoga, Lapayena, Ranchiki Jivo Yorba, Milk Gabuchena. Quite Indo chicken, Ninda Jabudo, the Kare Hale, or says on the Yana Kujaxi, he says on the Yonjin bed and the Kali or what that till a good. Oh, Jesus, and I think I do. Back kitchen Boris, and a trade to Columbia mean Jesus Mangora, you give Maris and get to Netan. And so Kechu, Nimbore, then a Kange Chungur about what did it? What did they catch him with? Y a pesar de que son muy inteligentes, debido a su propio karma y a sus hábitos, entonces no tienen este karma y hábitos positivos, sino lo contrario, tienen estos hábitos negativos en los celos y por lo tanto, a pesar de que son muy inteligentes, no utilizan esta inteligencia para comprender la vacuidad, porque de hecho ni siquiera surge esta oportunidad donde ellos tengan ganas de comprender la vacuidad. Y además, en esto, los dioses y semidioses por igual
respecto al Buda, no es que sientan particular reverencia hacia él, entonces no les interesa mayormente. Y bueno, también, por ejemplo, nosotros cuando vemos a un chico, una chica que es muy guapo o muy bonita, pues tampoco difícilmente pensamos, ay, sí, claro, que sea tan guapo, que sea tan bonita, es el resultado de su propio mérito. Me regocijo de esto, ¿verdad? Claro que no. Lo que pensamos es, o sea, si vemos que otro es muy guapo, muy bonita, pues esto nos da envidia y más le estamos buscando las faltas para criticárselas. Pero en realidad es muy importante que nosotros nos regocijemos. Es muy importante la práctica de regocijo. Y me parece que aquí con la gente de Colombia, pues eso no es algo que se dé mucho, ¿verdad? Y lo que pasa es luego que entre mejores condiciones tengamos, pues eso nada más nos trae más problemas. Y perdón, aquí hay una parte que me salté que era como el puente de los dos pensamientos, era porque los envidiosos también son envidiosos. 다 안저 뒤 납잖아요. 가르르스나 창도 체나 스스로 강에 메큐멘도 창도 메바 제세라 체데나 때는 라마이나 녜 보모데네 헤트로스이나 담모란 집샤르 적샤 오케이 에나 안저 베르바야 고레섬 스스스 데베나 팔마마 잡나 집샤르 콘돌 강에 제자 창도 온게 메즈마자야 기규레스 오타테르 Uh-huh, uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el consejo de todo esto? Pues que cuando sintamos esta envidia, recordemos, oh no, pues en realidad también esto es la causa de los problemas de los semidioses. Y es debido a esta envidia que los semidioses, a pesar de ser tan inteligentes, no pueden utilizar esta inteligencia. Entonces, yo no voy a ser así. Así que cuando, por ejemplo, vea a una chica bonita, en vez de envidiarla, voy a pensar que qué bueno que tenga esas cualidades, porque de lo contrario, si caigo en los celos y envidia, esto solamente me va a traer problemas a mí mismo. 다 니바델 하레 다나 라 강가 라마이 냠도 마자고고요 말에 가게 탑데스타 두벨하이나 마자고고요 말에 예나 야 할래야 동에 메 마레스 다 밀레 테나 하마인다 밀레도나 콘조 끼기요레 예나 야 콘조레 대화 젠저베서나 말이 콘조레 동에요 es. Y entonces tenemos el otro reino que es el reino de los dioses. Y no quiere decir que todos los dioses se la pasen luchando contra los semidioses, pero bueno, hay una parte que sí y hay otra parte que está apartada. Y también podemos pensar que si lo comparamos contra los seres humanos, pues están en condiciones mejores, pero eso tampoco quiere decir que se la pasen completamente felices. 달라라 동행 가려요레서나 신에 현발에 내 현발은 로고에 치보 룽와스 대다 아나 현다게 톱주 땅아 빠공아 직시 아나 라마이마 잠네 제바다 또바다 드레게 동행요레스 저데 치포의 동행들에 콘솔라. Y entonces algunos de los sufrimientos que experimentan es que cuando abandonan, perdón, de caer cuando abandonan ese renacimiento, de ser amenazados, de ser mutilados, asesinados y desterrados. Entonces todos estos son los sufrimientos que experimentan los dioses. 루게 카도 메독 유와타 텔라메가 메도 닝징지 콜라 테마 착바 룰라네 응원체 메베 무두 중아이 토리 치보 땡지 시대가 라유네베 하남라 중아이 사딩멜라 치와 유와타 도바치베 시대 남단다 기베 시대 dombe 다치
shawada chunga dombe shiwe ta de la juyore sta hal dong ye jutsu de la juyore. Y aquí otra vez en carta a un amigo de Nagarjuna dice, el color de su cuerpo se torna desagradable, sus tronos no les placen, sus guirnaldas de flores se marchitan, sus vestidos se manchan y sus cuerpos transpiran por primera vez. Estos son los 5 signos de la muerte. Indican que van a morir y abandonar ese renacimiento superior. Cuando a los dioses de los reinos celestiales se sucede tal cosa, proclaman que incluso la gente que está más allá de la tierra morirá. Son como augurios de la muerte. Entonces, aquí tenemos los primeros 5 signos de la muerte, pero en realidad son 10. Oh, de la ya, tangbo de la carrera na. Ta tangbo de, lugu tanda nyambas, tangbo de, lugu tanda nyambas na, peshi mele yongoro, ta puta pumu zikbu shibu jina, ta shiga laga doba lu do ngebu shibu chang, chabu, ena parmaja, nge parmatam, nge par, lo chung chung ko par tende, ta doba kaba da YouTube da, WhatsApp da doba le sha, ena tande par tim mogo nga, parmaja sta ko jibra yo, mele, talhala di janju shebyor kondu namju be sikbu yorwa nying jabo ana tamate tende chadu gore di jegre. Y entonces el primer signo es que decae la complexión de su cuerpo y es como con una persona que era muy guapa, pero cuando ya se acerca la hora de su muerte, pues ya no está tan guapa, sino que esta belleza degenera. Y también es como nosotros, ¿no? Que de jóvenes nos queremos andar sacando fotos y las subimos al WhatsApp y demás, pero ya luego cuando nos hacemos viejos, no, ya no nos gusta tanto que nos saquen fotos. Entonces es lo mismo que con los dioses, pues usualmente son muy bellos, pero cuando se acerca el momento de su muerte, entonces esta belleza se deshace. Ta ana rona ronya ma dengale denye ma ta dengale yuring bo dena kale khago cheche nipa teche soba de kharesno lula ranking medo de genja yorba ante ka nyamda ningbo cha ta saba yanja nge pego na isezar ko ta je me ro ta nga me ta ning je bo na ka ma do sa ta ta le pe me na hi nga zo la ta je ma na konzo ko ranking medo ga ana ningbo cha do res. Super. Y tenemos el segundo que no se niegan a sentarse en sus tronos, pues porque otra vez, como ha decaído su capacidad física, pues les cuesta mucho trabajo. Y el tercero es que las flores que les adornan se marchitan. Entonces, esto quiere decir que continuamente tienen que tener nuevas guirnaldas de flores, pero pues no pueden tener como estas flores de plástico, ¿no? Que ya se quedarían para siempre y nunca se marchitan, pues no, ellos no tienen eso. Entonces, inmediatamente en cuanto se ponen estas guirnaldas de flores, se marchitan. Ota mi shiga laga lata ole tongre otente chigrisha Dene shipa danga parwa wa shiba nga bata te khadongo shen digre kola chama chakwa che ane jungwa so lula awati sumbata shibata teche Tagaran, Tagaran. Y entonces, además tenemos que sus ropas se manchan, cosa que no ocurría antes, y que sudan. Ana la tesola nyimanda wa guguyo ma ranking gi wuju du pazu nange nangala chabdobre ta kondo ranking dinesh ana wuchira me chador ta kengo chaundu wudi nyamdo ta nge pego dabo ne yakodo ya lole ndu cher dugora radru Y
Y los dioses no necesitan del sol o la luna para que haya luz, sino que sus propios cuerpos irradian luz que llena todo el espacio, pero conforme se van haciendo más y más viejos, pues esta luz va disminuyendo. Y no como yo, que entre más viejo me hago, pues aquí en la frente me... Más bombillo. Oye, Ana, chula chivete, lula chudegirista, o de Ingirva. Ana, Kujin, Dama, Namjuina, Tulu, the Drape, Nemojon, Draganga, Sukujo, Jera Jam, and Yongimarba, or Tesola Ranking. Ana make Tumba. Ana make it a Danyan to Gomar. Ta, Denekari Yoresana, Ana Kukuk Chiglata, Chamatsabuka, Chizerba, Nyasha, but Nahi. Kukujile dan de lo jab dang ta no ba kawaje de tondu ana pe tungen pe chambo o tende che de gior. Y después tenemos que estas ropas que tienen también tintinean, tienen como cositas que tintinean y hacen un ruido, bueno, un sonido muy bonito, pero como otra vez va degenerando su complexión, pues ya ni siquiera las usan, eso es uno más. Y otro es que empiezan a parpadear y finalmente es que tampoco pueden desplazarse a otros lugares. Entonces, todos estos signos de que se acerca su muerte, pues los hacen sufrir mucho y es como el sufrimiento que tendría un pez sobre la arena caliente. Oh, ta konzoge hainale rimba tolugi ya tse ringdung yor. Rimba mahyo de la ya nima de la menson ngabure. Konzoge derecha longa chegla mi longa bi tambare. Tende chege ene nima du dongwe nyongu yor. Tende shigi yor ba. Wata tina lo sumje ngabjurung le dongwe nyong de gor mi da bai. Yena ya konzo lo kaze desar sana bombra khache desar mi lo bombra khache ta modek bata teso thaba thobre lav dekho ya der lo bombra jikse mo ya thaba thob zar zan je sar la go nenga der yena ya lo bombra jikse pitu tang chane ene hiwa le ngori higa la ga nima dure hiwa la nyawa de la nima du na la ha ko gu yor ta cha zan ene lu kema do ta nima duina yongor nima duina melo sumjangatu. Y tenemos que la manera de percibir el tiempo entre los dioses y los humanos es distinta. Entonces, lo que para un dios sería un solo día de su vida, para un ser humano son 50 años. Entonces, tenemos que los dioses perciben estos signos de la muerte durante 7 de sus días, a pesar de que ellos viven por varios cientos de miles de años. Entonces, aquí pasa algo muy importante porque, puesto que viven cientos de miles de años, hay los no budistas piensa que entonces ellos han alcanzado la liberación porque no pueden ver cuándo van a dejar de existir. Sin embargo, después de que han pasado estos cientos de miles de años, finalmente mueren y experimentan estos signos cercanos a la muerte durante 7 de sus días, que en términos humanos, estos 7 días se convertirían en 350 años. Rala Nijung, oh, Danga Jimmy Tanga Tanda and Jigmare, Maoba Gangi, Yongri, somebody,
땅에 삼로 땅고요 말에 현 중전체는 닝제 구매 다 닝제다 닝중 가야 매버래 예상 땅 하나 Ujú, 강에 저 제어도 제를 내배 강에 답변은 밀 강에 매죠 컨트롤 되기요 하나 가서 ujú. 제가 다 매축고 약고 휴지 파마 약고이나 보고 집이야 다 모다 약고 강바 약고 제모 개 탁나 집이야 제 다만 나자지 보는 데는 밑쪽을 동에 연육이 치아라 봤다 왔다 Tagara. 직자래 Ajá. 왔다 데스고 Ujú, ujú. Y tenemos que también los dioses perciben tres periodos, es decir, que saben cuál fue su vida anterior, saben o reconocen su vida como dioses y saben también cuál va a ser su siguiente renacimiento. Sin embargo, mientras son dioses, realmente no piensan mucho al respecto, no les importa mayormente, sino es hasta que perciben estos signos de la muerte que finalmente les entra esto a la cabeza y les empieza o sienten ansiedad y miedo. Entonces es que aunque vivan durante estos cientos de miles de años, en ningún momento les da por generar compasión, ni generar renuncia, ni pensar, ay, no, ahora tengo que adiestrarme porque después van a surgir problemas, para nada. No piensan en esto en absoluto. Y es hasta que ya están a punto de pasar al más allá, están a punto de fallecer, que entonces sienten este miedo. Y imagínense, es igual que cuando alguien nace en una familia muy rica, ¿no? Entonces, imaginemos a este chico que tiene padres muy ricos, entonces disfruta, vive en una mansión y tiene todos los coches que quiera y se la pasa súper bien y no se cuida para nada. Pero resulta que al final, cuando se contagia de una enfermedad, ahí sí, ahora sí piensa que está sufriendo igual que lo haría una persona pobre. 와대가라래 간조 이나야 페나랑가 도반두둥아 삼삼도 점점도 와제도 오늘에 다디도 제수랑 지고에 약보러 봐오가 점점도 약보러 있을 암불레스 망보두도 등산인자 딱 피게나는 메지 히로치오라 Ujú. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Por ejemplo, cuando yo salgo a pasear, me regocijo de poder salir a pasear, porque luego oigo las ambulancias y digo, ay, pobres, esa ambulancia va a recoger a alguien. 왜 단다라 얘나 닝자 에마장스 따 디게 룸나 이게 맹가난 자자 맹가난 다 가게 히로 치기요라 가게 샤기 샤주 치기요라 강에 키워줘라 당한서 대단다 게모게 자동 소바강 룰루스테 에나가서 게모랑 치기요라 어디 투주디 약보리 마삼바이나 니마저 랑가된 로고로 봐 어땡가서 디 딸하이 랍자딩 안조 랭고야 개첨보리 소소 집장 대대도 개초함에 셰 아니 맞아 암불레즈는도 나 가르치고 그랬다 근데쟤는 되게 말했어 다 딜랍자래 봐 하이 랍자된 간도 내야 돼 되래 Y entonces, desde hoy mismo tenemos que darnos a la tarea de generar esta compasión, esta renuncia, porque cuando, por ejemplo, cuando escuchamos esta ambulancia es porque alguien se está muriendo o alguien va a necesitar una operación o tiene estos grandes problemas, mientras que nosotros ahora estamos riéndonos y tomando nuestro tecito y muy descansando en nuestras casas. Entonces, desde ahora tenemos que darnos cuenta de la buena situación en la que estamos, porque después, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, este es el consejo que tienen para nosotros los dioses, que si no disfrutamos de lo que tenemos ahora, después, ay, sí, cuando estemos en la ambulancia, ay, sí, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Que no nos pase esto. Este es el consejo que tienen para nosotros los dioses.
Yashela. Koki Mindu. tinda la ore. Ta nganzo su sunong ge top ye mo yakbo yimba tala yimba ngwa hen gores yakbo yimba de kyawa nga ma nganzo ge sunum sa kilen debu res di ene sunum mangbo zondo gores pena sen la ro ta de shol de na hi de dollar chu chingen je khon de na tigara sunum mangbo zondo gores ga ge dollar chik chingen je khon da di choa je ge yores ko sunum mangbo ta ko yo na mena zog marwa o tinda chedan khaze lonju piju tangbe na dizi ki sunum zogu yordas ana sunum no be ja gores Y también tenemos que entender que lo que experimentamos es debido a al poder de nuestros méritos. Entonces es importante que reconozcamos esto, que lo que ahora estoy experimentando es el resultado de méritos que acumulé previamente y los muchos o pocos méritos que haya acumulado. Entonces es, por ejemplo, con este zen, que es el chal amarillo, este zen, para unos les costará $1 y para otros les costará 10, pero finalmente esto es el resultado de el propio mérito. Entonces, entonces también lo que disfrutamos es, necesitamos estar satisfechos con lo que con nuestros disfrutes. Oya, ane la peche hitsanen en son ruguar me ju milu le ke mares. What in there wa? Ta lu le ne da kangba da lu da lonju da ga pusum sokba tamche chede ne son ro. Ana simje nyawa jebe na hinge ene dunge chudo ke chegre higala ga hala dunge pemangbo yore. Ende chela do. Y también cuando los dioses mueren, pues se dirigen a los reinos inferiores. No pueden obtener un cuerpo humano. Entonces, a pesar de tener estas moradas y casas y cuerpo tan buenos mientras son dioses, pues después tienen que dirigirse a los reinos inferiores. Y su sufrimiento mental es 16 veces más grande que de los seres infernales cuando los dioses están a punto de morir. Wada ranga rokba ke tango re kinzong hausa sho da nganyam do de da nga ta jima ma dugjal doeres ke je kela do kunzu tilon ro che go mare kala la kwa ka bya ene medo ta chogwo ya gwe na medo yo be na ya kwa go la medo ene se chene yo me la kwa charo chigo ma chima ka gi yo re ka me ene se pambo chigo cuando y cuando están a punto de morir, pues le llaman a gritos a sus compañeros para que los acompañen y dicen, quédate conmigo, pero a los otros dioses, pues les da mucho asco siquiera acercarse, entonces lo más que llegan a hacer es que ponen unas flores en el extremo de en la punta de una vara, y entonces ahí como que se las van echando, pero ni siquiera les dan la mano porque les da asco. Entonces, pues imagínense todo esto, cuánto los desanima. Y lo más que les dicen es, ay, ojalá que renazcas como ser humano, ay, ojalá que acumules mucho mérito. Oya. Oye, está cansado. Okay. Pero cansado. Gracias. Está papá, mamá. Oh, tan de sola tiene en anzo. Ah, la jalen do.
susu na higo do trobo me pama pinja ma ko susu chigo hidro chigi na o tanga here has re hadrul dunge de gazo na ngata miri yongri tele o jawajima de yakbo yong hyo ngazo yela nyingje gomya wa diga meditazu shia susu singna le tangone lamrem lobjon che de karu zna ngal pama pinja kha tanye mendu trobo mendu tanga chigo resha sedu yasen ma joche o jewa jema melu loya chedu hian nyingje kumya ta hadi jela nyingje dungen de na melda yodi yus ena ngazo ha shigala gala lobjong le do o di tene o ngazo samlo ta chen ba ala lamrab samlo ta cham nyingje chanjuk sim samlo ta tongpa ni samlo ta ne jewa jema melu yin barwa ngune ke de samlo ta ya ta ku ka yak hu ju ra ra ti nyere choe na nya go ya de pekhe cham barwa. Y entonces, ¿cuál es el consejo que podamos tomar de aquí? Por un lado, darnos cuenta de los amigos, de nuestros padres, de la gente cercana a la que tenemos, ¿no? Entonces, en primer lugar, reconocerla y que no estamos en esta situación como los dioses que se enfrentan a estar solos, ¿no? Y además tenemos esta gran oportunidad de que estamos estudiando el Amrim. Entonces, es ahora que tenemos que generar compasión, meditar en esta compasión. Esto por un lado. Y después, luego pensamos que, ay, bueno, pues ojalá que en mi próxima vida renazca como Dios, ¿no? Porque seguramente será muy bonito, pero no, tenemos que pensar si queremos, que más bien vemos que tampoco la tienen tan fácil y que también tienen muchísimo sufrimiento y por lo tanto es mejor renacer como ser humano, pero para eso necesitamos también adiestrarnos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues si meditamos en el amor bondadoso, si meditamos en la compasión, entonces eso va a hacer que obtengamos nuestro cuerpo humano, pero para eso necesitamos ir acercándonos más y más a la propia experiencia. Esto es algo muy importante. Oye, ana chanjo semba namje higalaga khari gongba zogala khari jor o nganya wala jawa hyo simjene pemba hyo khona ba tinde se samlo tang gyo ba ta ngone ke simjen tamje le katin chembo da ya wi ba ha ko no su su pama da bu khaba ji der tel pen to ya chi du nga ja hyo chanjo semba namje lo to ha le der ba lo jane yena nyawa jero che sana je ke kur mar ba ko do jero sana je ke mar da pa ja hyo lam na nyenga yo ba wa tinde. Y en cambio, ¿qué es lo que el Bodhisattva piensa cuando se acerca el momento de su muerte? Pues dice, bueno, incluso si me toca nacer en los reinos infernales, que esto sea de beneficio para los seres, porque al reconocer la bondad de todos los seres que han sido como su padre y su madre, entonces desea retribuir esta bondad y entonces desea renacer en donde quiera que sea de mayor beneficio. Esta es la cosecha que tiene el Bodhisattva. Y entonces además dice, luego reza para renacer en los infiernos, pero lo que pasa es que justamente una vez que uno reza por renacer en los infiernos, pues entonces no renace en los infiernos. Wata jawarum jena hale ji tanda chunju getsig chisi nanga nebatan roa chisi nebat tisi dan ne june roe ton chibo hyo nanga kaje ne bana yisim je ne gres simje yoba de jela nge ton chene pendo je nga de ja hyo sta jawarum sta ba molum de jong do une lab chembo hyujire cha suzo hia da jewa jema da jika samlo kortang gu ma shungjung chibu cha ro mi pen to ya nga khaba pen to na je wa nga zo di lo jambe na Tondo na da lulu chigro wa nga jowa ma mil khaba phento na the cha hyo slam na pete ha le ji cha ro nga zo samlo ja. Y como dice su santidad el Dalai Lama, utilizando esta estrofa de la Plática del Bodhisattva, que dice que para tantos seres como partículas hay en el espacio,
pueda beneficiarlos por tanto, pueda permanecer aquí y beneficiarlos por tanto tiempo como sea necesario. Perdonen mi pésima traducción, pero no me acuerdo en este momento de la traducción exacta, pero esa es la esencia. Y entonces, esta es una oración increíble porque imagínense, en vez de estar pensando con esta mente chiquita sobre la propia muerte, piensan, no, que sea lo que sea de más beneficio para todas las personas, porque su único objetivo es beneficiar a las personas. Entonces, esto de permanecer solamente para beneficiar a los demás es algo increíble y es algo en lo que deberíamos reflexionar. 근데 제가 땅아주 가르에서나 들어봐. 무텔레 핸데 tranquila se. 제가서 tranquila main barba. 무텔레 핸데 tranquila se디 peque chamburrido ngazo. Rikpatan de belulu. Entonces, necesitamos estar tranquilos por medio de la inteligencia, por medio de razonamiento. No nada más hay tranquilos porque sí, sino estamos tranquilos porque utilizamos nuestro razonamiento. Alamrina hinche ma de che jaya yorba susu la labjale de kare na lamle kare ina le hala tende ke dunge hamayin la tende dunge do ngalta yongre mirba sam yena yang e tikala lulu chigi sam wa tende ke jumzen sam lo dang lulu chemna hina sona ana nga zo lulu chungna tekbarba jumzen tande ba. Y entonces nosotros, cuando nos pregunten sobre, otras personas nos pregunten sobre los dioses o los nagas y demás, podemos darle esta explicación que viene en el Lamrim. ¿Y cuál es el consejo que surge de esto? Bueno, pues que los dioses y los semidioses y los humanos, todos nosotros experimentamos diversos tipos de sufrimiento, pero también podemos sentirnos tranquilos. ¿Sentirnos tranquilos cómo? Pues conociendo las causas de esto. Así que ya sea que vivamos o que muramos, pues podemos sentirnos tranquilos, pero gracias a nuestros razonamientos. Tanda jagage maisudor ta peketa chamboro okyo mara ko trasin o kongo jeksongdo di konen do dire 제 이규나 이규 또바나 이수카용 말에 산제 낭바이나 산제 좀 된데나 이수카용 그 말에 다미 힌두이나 당보들 어데나 기체다 건조 또바나 이수카용 그 말에 미강아 마요에 좀제 가르서 강가 코비레스 커피 포토코피시야 parte idere la ala beneje ha kosma ale sanje 좀 된데 मैं सांझे चमदे दे कुरान के ताया दे करसना कुरान के हेया दे कुरान के नादुराले रेस मुने के दे कुरान के न्यामन्यो के रेस नाजो करसना माचे दे कोबी सना पार हुई दे रेस कोबी हुना मुने छाग मारे बास सोजो न्यामन्यो मारेस बुद्धि जना सांझे चमदे दे योंगे मारेस सांझे चमदे कुरान के नादुराले मुने रेस 지중 남게 산제 좀 되는 나게 연구 말에 가르쳐서는 이 꼬비 시대에는 메교 나두랄 말에 코피 Hakoson ya copy Hakoson de coffee mare copy y perdón, aquí era una palabra que no entendía, yo entendía café, pero no, era copia la palabra. Bueno, entonces aquí también es algo importante que dice Osho, que es o que era este maestro muy importante de Pune en India. Entonces decía que esto del posicionamiento de los cristianos y de los hindús y demás, que esto no era algo que surgiera naturalmente, sino que era una copia de los demás, que no venía de un entendimiento que no surgía naturalmente, sino era una copia. Y ya entiendo mejor lo que quiere decir copia. Quiere decir algo artificial.
Mientras que lo que enseñó el Buda, esto no es algo artificioso, sino es algo que surge de su propia experiencia. Enseña las cosas de su propia experiencia. Entonces, así tenemos que ser, no simplemente copiar lo que otros están diciendo, sino hacerlo nuestra propia experiencia. 어, 데레. 아, 당한조 람렘 럽종 지도아 대낭히 람렘레 키바데 수수 초에나레 데제 자툼나 비야고요. 데메교 가서다 룩주 히앙게 나히 알레 람렘베 파마인 동에 레 동에 알라나 치보제베 동에 와 데데도가 다 룩주 히헤헤베나 하루에 룩주리메 게 냠뇨 마르바 다 데데바레 데자데 내가 와 제장 안조 람렘레 키바데 수수 그 초에나 자나 아니 냠뇨지나 대시나 배야고 어타 할래야 얘네 람르르 삼노당사 람르 내려는 곰볼로도 비흉을 똑겨로 와 제제당 게 에나 수수 냠뇨가 해도나 메지나는 요간 두거라 오네 냠뇨가래 할래야 노바 통그리메주 에 가서 좀게 룩교체체나 노바스케요 말바 Y así, cuando estamos estudiando el Lamrim, cuando estamos oyendo estas explicaciones, entonces necesitamos aplicarlo a nuestra propia experiencia, porque si no lo aplicamos, entonces se convierte simplemente como en historias de que, pues los dioses son así, los semidioses son asados, pero simplemente es la historia de otro. Y corremos el peligro de que no sea nuestra propia experiencia. Ajá. Entonces, cuando estamos oyendo estas explicaciones, tenemos que aplicarlo a nuestra propia experiencia. Y si lo hacemos así, va a ser maravilloso. Porque entonces el Lamrim se va a transformar en este punto de reflexión donde también estamos pensando en lo que ha dicho el protector Nagarjuna. Y nuestra vida va a ser muy significativa porque viene de nuestra propia experiencia y esto nos va a dar mucho poder. De lo contrario, pues simplemente se trata de aprender cuentos e historias. 와야 당한조 데데 삼노당엔다 하마인데 레레네 찬도 메치바 미용 델다와 오 코란 손놈이야 고사르스다 koksa rozung chigi yuna koksa rozung chi sa le bala mil nuba mena koksa rozung chi tu kumara mi kyobo che koksa rozung chi ya meba wa koksa rozung chi ya di kuran nuba hibo ju yore sam o de kuran sonum hibo sa ya sam jesu yana che jikche koksa rozung chi dan je de de mara talale na o ngamena da ngashina gangen yongorel hatrul gangen gase yungan solo de yong sambe chene 수자야 직시 뭐 된다니까 삼로까망아제 땅에다 안돌람들 Entonces, lo que nos queda de esto es, con respecto a los semidioses, pues podemos ver la negatividad de los celos. Entonces, lo importante que es poder apreciar las buenas cualidades de los demás y poder ver cómo esto viene de sus propios méritos. E incluso a alguien que consideramos que es que tiene poder, pero que es muy corrupto, pues no podría llegar a este poder solamente por medio de la corrupción, sino que necesita haberlo hecho a partir, o necesita tener méritos para tener dicho poder, porque si no, puedes ser todo lo corrupto que quieras, pero nunca podrás a llegar muy alto, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí va a haber algo positivo, porque podemos por lo menos regocijarnos del mérito que ha acumulado alguien. Entonces, es muy importante, de todo esto se deduce la práctica de regocijo. Y con respecto a los dioses, pues podemos ver que ellos también tienen problemas, nosotros como seres humanos tenemos problemas, entonces también tienen estos sufrimientos. Y pues vamos a dedicar ahora 5 minutos a reflexionar y a asentar estas cosas que hemos aprendido hoy.
Oye, ta pregunta yo na. Entonces, si hay preguntas. Para el budismo, Yamarash o Yama, el señor de la muerte, ¿es un dios, un semidios u otro? Ane dene de Nampet Hawala o Nampet Cholula de Chiwe Dakpo de La Re Nielwa Re Karere. Shida. Di la mare chiwe takpo di peshe di du re. Ta chida du hi. Kwa lewa ka top ji ta trip danyen sunde jire. Polisik sunde jire ba. Wa jire jige de ye jagu yore. Yen la ya ta nambe hyung na le xie zu ni re. Na ka xie jing la chida za chi tine chida hi ne nya wal dang go yi dal dang go de se ta drum do ba de xie gire. Ta nenga di lamram na la tende ra sung ke mare ta chitsa du chiga lage ki kulon tele dene tene yewa jima kaban ro na su su ki chiga lage kulon tela nye bare di su tamne ene le yaga do ka kaban ta di ole tongri chitang gang le ro tsare tende che ro tang ju yore ta go ngone ki chita di chiga lage men 다 치갈람바 교 하고 메사 그래서 소소 그 꼴론데 다 곰기 람랭이 자신데 닝제서 유나니 겨워지마 멜루리 네 전에 치다 낙봉원에 대를 자상기요 Y bueno, un dios no es. Entonces, es más bien un Mara, ¿no? Entonces está categorizado dentro de los 4 Maras, ¿se acuerdan? Tenemos el Mara, que es el señor de la muerte, entonces podemos decir que es un Mara, pero hay 2 maneras de entender esto. Entonces, por un lado podríamos pensar que sí, que está este señor de la muerte, que es como este ser infernal, que tiene las puertas del infierno, de los espíritus, que es quien te recibe cuando llegas al infierno, ¿no? Bueno, esto sería una manera de entenderlo. Pero me parece que el punto crucial es que cuando estamos estudiando el Lamrim, esto no es así, sino que después de morir, el verdadero Señor de la muerte, el que indica a dónde vamos a renacer, es nuestra propia intención, ¿no? Entonces, si ponemos en práctica es nuestra propia intención, es decir, el verdadero Señor de la muerte es la mente que tengamos a la hora de morir, es la mente que está influida por esta intención. Eso es lo que realmente va a determinar dónde vamos a renacer. Entonces, si meditamos en el Lamrim y cultivamos el amor bondadoso y la compasión, este va a ser nuestro Señor de la muerte también. Este es el que nos va a llevar a nuestro siguiente renacimiento afortunado. Oya, tan dindege gangla tiwadi tanda jisila riba o tiwadi yakwo chunsu andi tiwadi chunsu lo gubi na chunsu lamzang kaduk de ko ngale tiwa gubi de tambo chigre dine nipa de karzana diring ma tanda rang ena lamrangi tibe tandon de hibja chuk chigre tas sibeng angdang khabayi mekhen tela shi po ata ninzam jowa ta lo mare ngel lam Ale, hakos.
Ninsam Drowa. Shipota, she. Chisana Muriba. Powers and a pan drawer. And Jawachimalma, some Java. What they can do, Mr. The Lambrim non say Takjori. What they diana, near the Jada, and a Lambrim Agilo, near the Jade Jing. And also some Lutan get ta. Tang ali judo te to zure mi nge khari che nya to zumari ta diga lamren kan le ondu o gigela de che so lamren de che bravo do mindo o ta pe ku cha o ta lo che ta khagare nga Y bueno, además esta pregunta resulta muy útil porque, bueno, es ya una parte lo que ya les acabo de explicar. Pero, por otro lado, también está lo que se explica más adelante en Lamrim, que es pues una sección más adelante donde habla de la muerte, la transferencia de la mente, la transferencia de la mente y el tomar un renacimiento. Entonces, también si buscamos esa sección y la leemos con cuidado y comparamos eso con lo que yo he explicado y también reflexionamos al respecto, entonces va a estar muy bueno, porque honestamente ahorita no tengo el tiempo para explicar eso, pero lo pueden hacer ustedes y ver, Geshe-la dijo esto, pero el Lamrim dice esto, entonces es igual, es diferente. Eso se los dejo a ustedes como tarea para que lo estudien. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿qué consejo nos podría dar Lobsang Kunchen, el Geshe, para superar la aflicción de los celos? Ok. Ane dene Geshe-la dene Tradok ge panya tabshe kare yore. Okay. Oh, yeah. What that did are? Mamo ben pergunta ta ko der ki yak shujur wa ke kordi ko pergunta ane oi clase directo. What di gracias. Ta ko kaduk she tok do ji chitu ta di apure. Tando panya di yonde ta ya der ta ke che the Trando said, Jibu may be Narangang and Jenke Richas, Trando Sasana Jibu Mendox. The like Jesu Ranchia, Tapena, and the Ta, Colombia, and Coxarosung singing a popo, Mituja Hujuna. Quaxarosung Shiva, the Tandela Gares, Quaxarosung Shiva, Leviagis, Kubja Dingal Deati. You can barba. Corajo Amazon Mangosa, one Kubja de Rabre. Tanta cosa razón llevan llevo chile mayor de cagare ya de raya corang mangone yo ngama leka sonu mangbo sabri yakuri sam yo ngama de yakuri ya yaku shura to was ta kubja de piju khande tama de llevo chimara wasam o cheta yishi de kechen buisa. Entonces, en primer lugar, muy buena pregunta, muchas gracias, porque esta pregunta es pertinente a esta clase, es lo que acabamos de ver, y aparte es muy cortita y muy al punto. Entonces, muchas gracias por eso. Y entonces, el método para deshacerse de los celos es poder apreciar las buenas cualidades de los otros, porque cuando tenemos celos, esto nos hace sentir infelices. No podemos sentirnos contentos mientras tengamos celos. Entonces, necesitamos regocijarnos. Ahora, aquí en Colombia, pues podemos tener, por ejemplo, al jefe corrupto, ¿no? Pero este es del trabajo de ahora. Y que haya llegado a ese puesto tiene otra causa. Entonces, cuando vemos que es corrupto, esto es algo burdo. Esto es algo como del presente. Pero la razón por la que llega a tener este puesto, y sobre todo un puesto alto, se debe a otras causas. ¿Cuáles son estas otras causas? Al
al mérito que ha acumulado anteriormente. Entonces, eso lo podemos ver y nos podemos regocijar de esta parte. Ahora, ya la manera en que utilice este puesto, pues ya se trata, ya es harina de otro costal. Re, o dadiga no, jinsu na che chikche, ena korangi ngama leka yakbu che zan, tanda pe nyingjibo yakbu chabres. Da goje, tanda leka dukja che zan, maung pa pe kange nyang nyingja. Da jiwa jima tuntu tabu ju lu len tiga le. Ena nganzo, bogo da jigo le nima re re le, shade, tongda, chita segi yu jire. Konzo jawa ngama kari subra, da shade res, takwa segi yor ba, lugu pulon je gugudu wa. O da di pe mangbo yang pube ki nangba chu na pe mangbo yore. Ngama ta mi ki pulon maso du tama ane jawa jima ane pachu gu lu dang. Ta ra ta lug tinte lu lene lugu pulon je goya di konzo jawa ngama gyu tukja sobra ba ta mi ki kuma jagu yu na koksa rusung chigu yu na ta pulon jing je gugu ware ta di sen delen je gu na da jawa jima je gu na. Sheza mi gyu se de le labo jik mere ta. Y bueno, entonces esta por un lado es regocijarnos, ¿no? Y tenemos que, puesto que alguien hizo un buen trabajo, buenas acciones en el pasado, pues ahora tiene estos buenos resultados. Pero también si ahora está cometiendo estas acciones negativas, pues en el futuro va a tener sufrimiento y también debemos sentir compasión al respecto, que en el futuro pues va a renacer como animal o menos. Y en Bogotá tenemos mucho esto, ¿no? Se da mucho esto de que sigue habiendo asesinatos y sigue habiendo sicarios. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que pasó con Tíbet, pues que también mucha gente renace como vaca, como oveja, como carnero y demás, pero ¿dónde tiene su causa esto? Pues tiene su causa anteriormente en haber sido ladrón, en haber practicado la corrupción, en haber asesinado a otras personas. Entonces, pues se nacen en estos reinos inferiores porque no utilizaron adecuadamente su vida humana. Susandi Dalai Lama pe nyingji hiu ha le pe hyuk chambo da mil pendo yore. Yena dalam sa jigo la ralong mangbo segi yore. Ta di rokwa miche karre zena kora volontaire henda rokwa che zane yomara polon susu tre gugo ba ta nenga thinde je pege ran jamna. She zang anzo jawarum je nge ta tapasung edi. Chik mil pendo je ta labje je de ri sunga de nenga del tok de michis. Pajok segi na del jabdang be Raluk segi na del jabdang rokwa che ma se ya che na kanga nyoju kigra enti polonte ya de tiga rare che mendo kwa o che tan tiga rare ena nganzo sabsak che ke chambore y además pues tenemos que su santidad el Dalai Lama pues tiene esta gran compasión hacia todos los seres, hacia las personas, pero tenemos también que, por ejemplo, en Dharamsala se come mucha carne, sobre todo de carnero, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo se puede tener mucha compasión y al mismo tiempo estar comiendo carne? Bueno, pues también hay diferentes maneras de matar a los animales, a las vacas, a los borregos, a los carneros y demás, y maneras más o menos compasivas y también la manera de ayudar para eso. Entonces, lo que nos dice Dalai Lama es que lo más importante es que nuestra motivación sea la de beneficiar a los demás. Y si no podemos beneficiarlos, por lo menos no hacerles daño. Entonces, esto es lo que más debemos tener en cuenta.
어디야 산제 좀 된데 가래야 다 산제 좀 된데 렉데 샤게레디 에 당보 가리어에서 산제 좀 된데 그런 게 비스니도 다르베 빈자지로 부지고 아마디 용몽리도 빠바디 제보 다 빈자 된데 봐 빠바야 보이나 아마디 용몽 인자 에노 콘도 돈중제 고 비비르 바닝자 되네 코코로 산에 룽바직리치 과미 누바다 데 유디 코란 롱바디 제버체베 되네 주 요네 샥자르 강가 직세온두 산제 좀 된데 효크데르 다 샥자르 강가 세게 쟁게 준주 멘도게 에스 기록게 야 휴레 되네 기록 산제 좀 된데 빈자니 데 룽시나 베브레 다 룽시인데 다워와 카잡 효레 과베 요네 룽시 나래 미게 강가 세브레 다 산제 좀 된데 가르세레 땅고마 콘조 샌델 독자 체인저 시부어 말에 냐세녜기 냐바체기 루레스 에 샥자르 되게 제당에 그도 냐솜보 망보 주 사등을 하당 그다 가동 마세브셰 닙자당의 신주도와 에나 나야 디두 고나송아스 네 디두 냐직 샤마 차부 컨트롤 자데두 에나 네 게모 효송스 네 자왕아마 대ring ngang kwa na tin de res o denda bo sone shazan da di plonte res plonte na ngal no ba yo mares o ta tin de song do do shagare ganga se jere sanje jom de ngone zundu tengi yo no ba yo de ne le mena mi plonte go tiga res o ta tin de insat la verdad. Y además también tenemos este razón que da el Buda, y que se refiere al clan de los Shakyas, y de donde él era el bisnieto de cuando esto sucedió. Entonces, que había una reina que iba a casarse con alguien del clan de los Shakyas, pero que fue, ¿cómo se llama esta palabra? Es hacer menos, que fue despreciada por el clan. Entonces ella, muy enojada, se fue con otro clan donde se casó con otro rey, y por despecho mandó o hizo que mataran, ¿cómo se llama? Bueno, que hay una palabra mejor que matar, pero que mataran a todos los del clan de Shakya. Así que llegaron y los invadieron y se encargaron de matar a todos. Y nada más quedó el Buda con un discípulo que lograron esconderse en una vasija para que no los vieran mientras estaban matando a todos los demás. Entonces, cuando le preguntaron sus discípulos que cuál era la razón para esto, el Buda dijo: la razón para esto no viene de esta vida, sino de muchas vidas atrás, cuando estas personas que fueron asesinadas eran pescadores, y quienes los asesinaron eran los peces que ellos pescaron. Entonces es por eso que ahora ellos están siendo asesinados en las manos de estas personas. Pero a mí también ahora me duele la cabeza. ¿Y cuál es el motivo de esto? Pues que yo también estaba en medio de esos pescadores, y que cuando uno de los peces se estaba moviendo sobre la arena caliente, yo me reí. Entonces, ahora yo experimento este efecto negativo de que me duele la cabeza por esa acción que cometí en el pasado. Porque si no hubiera cometido esa acción, no experimentaría este resultado. Una pregunta. Sanje chomden de na kayela rogo chigor jundu den lejin takwa dugja chigor de na ya ni jawanga man jawa ya yore doga yo jawa ni ga yo de na rogo cheya de doga ko jebu de yu de chik eze jawa ya ko ju na tele de be ya rogo cheya jawa zan me na rogo chikha cheya me doa sanje le tati chu pese jawa men o tinde to chi sar. Y también tenemos que había
quienes compañeros que seguían al Buda, y también tenemos el caso de Devadatta, que era como su acérrimo enemigo. Entonces, esto también se debe a el karma del pasado. Entonces, a quienes hicieron acciones positivas con respecto a él, entonces ahora experimentarán los resultados positivos, y quienes en el pasado habían tenido estas actitudes negativas, pues ahora en el presente seguían experimentando estas actitudes negativas. Pero finalmente, otra vez, se refiere a acciones cometidas en el pasado. Una pregunta. Ahora sí. Gracias. Al principio de la charla de hoy, él habló de cómo los maras y los dioses habían guardado las enseñanzas, las escrituras, y después fueron enseñados. Lo mismo en el Sutra del Corazón aparece que Intra, el rey de los dioses, guardó la enseñanza de la vacuidad en su corazón. ¿Qué implica esto en ese proceso de los dioses o de los maras, el haber conocido las enseñanzas? No son los maras, son los nagas. Los nagas. Ah, perdón, los nagas. Los, ok, nagas semidios, el rey de los dioses. Sí, sí, sí. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué implica? O sea, porque ¿cuál digamos es ahí el entonces, punto de la pregunta? O sea, si ellos ya conocieron, de alguna manera recibieron una enseñanza sobre la vacuidad, y digamos como Indra la guarda, entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos, porque estaría, si no, ya digamos hay una entrada al mundo, a su renacimiento, al mundo interior, pero ya conoce. Ok. Ahora veo el punto de la pregunta. Ok. Ane, dene, gashala, dene, dirin que Sindra Kotsuktu, dene de Lu Dan La Kiko La Rewa, ane Lu Dan La, dene perna de Gompo Lutru, dene Lu Kam La Pepare, ane de la Suncho Nampare. Dendre Yinsang o Dendre Songsang, dene Lu Denso Dan La Denso, cresa Nampecho, Shigi Yore, ane de Gonyo Yore. Dendre Songsang, dene de Kandre, dene de Chonyamlem Cheya di Gokap Yore, dene Kareche Yore, ane Karechene. No, ya. Otra pregunta. Di takerare. Muy bien, gracias. Tadi enrachir vale, nando. Una naga mare. Las naga lagurbata. Los ina lasta luina laina. Pem mangpun zambuling mile damjuk mangare meju nyunga mare. Tak puntogi enen gaji mi chikta le tamjik yudu sanje jom dende gobulutu tinde tabu pi tande na jawrum jur sungju tabu nye kata ti ganga inji mare ha ganga mare ene tata du garam jok du da kare ena mena koran lajire ene sanje jom dende adi os lagi ore mi jur sungju jika kawa nyengire tata tare lagur a cheta didule cho ni yonde bre tati cho ni yongir bando e kam zabulu mi ganga jawrum mi giruk chagi mare la o tati chikbar wa tande du mil chikbar min na hin la yore dai ganga jawrum sungju jeng mar khatang bira foba tinde ge jawrum jin khatang ge yore ne ta di cheta chambori tane di yongi duwa o chikwa chikjare zabulu colombia mi ganga ge kawa nyeng jawrum sungju pidi nyeng mar wa. Bueno, pues entonces aquí cuando decíamos eso, pues no estamos hablando de que sea solamente que haya solamente un naga o que haya solamente un dios, sino estamos hablando que hay muchísimos nagas y muchísimos dioses, incluso más que los seres humanos. Entonces, pues algunos han recibido y reciben
enseñanzas de, por ejemplo, del Buda o de Protector Nagarjuna o de su santidad el Dalai Lama, pero esto no quiere decir que sean todos los dioses, sino que es solamente algunos, porque si dijéramos que son todos, entonces, por ejemplo, con los nagas, pues ya todo el mundo se habría iluminado y ya, ¿para qué necesitan al Buda, verdad? Pero pues esto no es así, entonces digamos que hay de dos tipos, ¿no? Igual que lo que pasa con su santidad de Dalai Lama, ¿no? Que a pesar de ser esta figura tan renombrada, tan popular, pues no es que todo el mundo vaya a sus enseñanzas, ni que todo el mundo lo acepte y tenga respeto por él, ¿no? Entonces, es lo mismo. Algunos van, toman sus enseñanzas, lo consideran su maestro, pero pues otros no. Es igual que no es que porque aquí en Colombia haya Dharma, entonces todos los colombianos pues les interese esto, ¿verdad? Pues no, para nada. Pues es similar con los nagas y dioses. Vaya, gracias. Ana Doris mi mandar igual. Doris. Sí, señor. Uh-huh. Igual, primero yo mi celular poco por Ya los contabilicé los suyos, maestro. Tenemos acumulados 629.529 mantras, 579.800. Ay, esto debe tener un error, perdón. Hay un error en los minutos, lo voy a corregir. Para la próxima corrijo los minutos. Las dedicaciones por las personas fallecidas fueron por Paul Casiaki, Lorenzo Acquaroni, Usama Rías, Walter Rapp, Lucien Civi, no sé, Nashon Wooden, Ricarda Medina Dayos. Y por los enfermos, César Acero Galindo, damnificados de Providencia y enfermos por COVID, y Ligia Suárez. Yonyamago kondo ga zoksan jeje ula jendo jen rola se jere zela cha tselo umane meme.
Oh, money, 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 general to so what that is. I will make a such a now one of the Yawandi and you know the Lama Zanjan to you know, Yamano, the Salon, Chajusum Jordan, Boche, and my Japan, Quando beva jo, young and Yabese da Bado Denju, Dudu Janjan Jangun, Javet and the Jong Bella, Kozu, the long Lemon, don't know what the Zoom, Jang, Wando, Yagan, Mimi, the way they Janjan. The man Yamel, Yavel, and the Malon, John, the one was not a very young loss of the. Oh, yeah. Y les tengo la estrofa que dice, mientras siga existiendo el espacio, mientras siga habiendo seres, que hasta entonces yo también siga existiendo y elimine el dolor de los seres. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana, ¿qué hora? Gracias. Mañana tenemos llamada a las 7 de la mañana. Chutso Dumba. Shokpe. Di Lagores. Es la. Me manza yo no ya voy a. Las. No, Doris Lamna. Tene Saninja Yongeshela. Oye, ana yo tan di mane o mane te no de cora chevo chao.